Alberto Moreno Vasco es ingeniero de caminos, lleva más de 10 años trabajando en el análisis, diseño y construcción, reparación y rehabilitación de túneles de todo tipo, ferroviarios, carreteros, hidráulicos y mineros, tanto en España como en el extranjero. Desde el inicio de su actividad laboral, ha desarrollado una formación continua en el análisis numérico, construcción y diseño de túneles, colaborando y realizando labores de asesoría especializada en túneles y obras subterráneas e ingeniería geotécnica, que incluyen la consultoría durante las fases de diseño, construcción y explotación de numerosos túneles de todo tipo para distintas administraciones y empresas consultoras y constructoras de primera línea de origen tanto español como extranjero. A la fecha actual, Alberto forma parte del equipo de la empresa Túneles y Asistencia Técnica, TAT, que proporciona todo tipo de servicios de consultoría, asesoría, diseño y peritaje en materia de túneles, obras subterráneas y geotecnia. Entre los trabajos más relevantes en los que ha participado en España, ya sea de labores de asesoría durante la etapa de construcción, principal labor desarrollada, también como en estudios y diseños de construcción o ofertas de licitación. Cabe destacar, entre otros, la colaboración directa en numerosas obras de líneas ferroviarias de alta velocidad, AVE, repartidas por España, y también en líneas de metro, como la línea 3 del metro de Bilbao, el metro de San Sebastián y el acceso al puerto exterior de La Coruña, la autovía del Mediterráneo, el cierre del anillo insular de Tenerife, la variante de Valls-Montblanc de la AP27, el metro de Lisboa y la presa de Mularroya. Asimismo, a nivel internacional se puede citar la participación en algunos de los proyectos de la autopista 4G de Colombia, el tercer carril de Bogotá-Girardot, también en Colombia, la terminal de Chancay, Perú, el metro de Lisboa, el metro de Tbilisi, Georgia, la central hidroeléctrica de João Neves en Portugal y la central hidroeléctrica de Chacbal Delta en Guatemala. A modo de resumen, se debe indicar que Alberto Moreno ha participado en el estudio y desarrollo de más de 50 túneles, sumado a una longitud total de 60 kilómetros, tratándose principalmente de túneles carreteros o ferroviarios ejecutados con métodos convencionales, excavación mecánica, perforación y voladura, en los que se han desarrollado labores de asesoría especializada en obras subterráneas. Antes de cederle la palabra a Alberto, me gustaría mencionar que tenemos habilitado también el servicio de traducción simultánea. En la parte inferior derecha de esta plataforma pueden accesar a él para que también, para las personas que nos siguen en otras latitudes y en otros idiomas diferentes al español, también pueden seguir esta presentación. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Alberto. Bienvenido, Alberto. Disculpa, que tenía el micrófono en silencio. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación, también a Rocío y en especial a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y a Mitos por haberme brindado la oportunidad de poner en común esta ponencia que voy a presentar ahora mismo y por el desarrollo de este simposio que, bueno, pues que reviste mucha relevancia para el sector y para poner en común conocimientos que siempre son bien recibidos para el avance de la técnica. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a presentar la exposición versa sobre el túnel de Lilla, que es un túnel que está ubicado en Tarragona, en una provincia de Cataluña, en España, y hace parte de la autovía A27, la cual está marcada en color rojo y une Tarragona con una de las principales vías de comunicación en España, la que va desde Barcelona hasta Madrid. En este caso aquí se marca Zaragoza, Lérida y Barcelona, y supone una importante comunicación de Tarragona y su puerto con esta importante vía estatal. El proyecto en el que se engloba tiene una longitud de 5,1 kilómetros, un total de 3 viaductos y el túnel de Lilla, que es la estructura más relevante de este proyecto. Se trata de un doble tubo, un tubo por calzada, con una longitud de 1.500 metros cada uno de ellos, y que están unidos por 7 galerías transversales de conexión, con una sección interior homogénea, con un radio aproximado de 5 metros. Esta sección es debida a los requerimientos por gálibo, pero sí que la sección exterior de excavación es bastante variable. ¿Por qué es así? Porque existen, como se muestra en las imágenes inferiores,
secciones en las que se han ejecutado en terrenos de peores características que requieren de una contrabóveda inferior y, por tanto, lleva asociado una mayor excavación. Secciones en terrenos... Perdón, Alberto, disculpa la interrupción, Sí, no se ve tu presentación. ¿no se ve la presentación? Sí, creo que tienes que compartir. Disculpa la interrupción. Madre mía, pues disculpa un momento. Aquí estaríamos viéndola. Ahora ya se puede ver tu pantalla, sí, ya sé. Ya. Sí. Vamos a ver, pues disculpad, bueno. Los nervios del directo, entiendo que son. ¿Se ve ahora mismo? Sí, ya, adelante. Vale, perfecto. Bueno, aquí había una pequeña introducción sobre el proyecto y las secciones que estaba indicando, pues, bueno, aquellas que se ejecutan en terrenos de peores características requieren una contrabóveda inferior y tienen una mayor dimensión que aquellas que van ejecutadas en terrenos competentes y no necesitan ni siquiera un cierre inferior. Pero en el caso particular de este túnel, que es bastante interesante, existen unos terrenos con una problemática asociada a la expansividad y que tienen definido un revestimiento interior bastante más potente, mucho más circular, como se aprecia aquí, y por tanto la sección de excavación es todavía muy superior. Pero iremos tratando estos puntos a lo largo de la exposición. A nivel geológico, este túnel presenta una gran variabilidad de terrenos que van desde el Carbonífero hasta el Eoceno medio, en el que encontramos pizarras, conglomerados, areniscas, lutitas con presencia de anhidritas, margas. Entonces, toda esta variabilidad ha hecho que el túnel sea un reto, un desafío mayor. Si bien es esto cierto, la mayor parte de las formaciones han presentado un comportamiento y unas características geotécnicas buenas o muy buenas, a excepción del tramo inicial desde el Emboquille Sur, marcado en morado, que se corresponde con unas pizarras que tenían una gran alteración y un mal comportamiento y que se van a tratar extensamente en la ponencia. Y por otro lado, el tramo sombreado en naranja, que se corresponde con terrenos muy competentes, pero con presencia de anhidritas, que tienen un potencial de expansividad y que también hablaremos de ellos. Los puntos que vamos a abordar en esta presentación es el comportamiento deformacional que tuvo el túnel en la zona de estas pizarras iniciales, desde el emboquille sur, que fue realmente malo, la solución de falso túnel para ese emboquille, que se tuvo que modificar también debido a ese comportamiento anómalo de estas pizarras, y por último, cómo se desarrolló una modelización sobre el fenómeno de expansividad en estos terrenos marcados en naranja con presencia de anhidrita y potencial de expansividad, que resulta realmente interesante. El tramo inicial de excavación del túnel, que se realizó desde el Emboquille Sur, se llevó a cabo en terrenos que se correspondían con unas pizarras con un elevado grado de tectonización, lo que dio lugar a una mayor fracturación y alteración del macizo. En las fotografías que se muestran se puede ver, por un lado, una caja de un sondeo con la recuperación que hubo, en la que se ven claramente un terreno con una esclerosidad muy marcada y con unas láminas muy finas, que bueno, tiene un mayor potencial de degradación. Por otro lado, en el frente de excavación, que es de los primeros pases que se realizaron, se aprecia esa misma esquistosidad con un buzamiento que va desde el hastial derecho hacia el izquierdo, y se puede apreciar en la base de la foto cómo el terreno, una vez se está cometiendo su excavación, se disgrega completamente. No se desprenden bloques de tamaño ni siquiera mediano. Se queda completamente molido ese terreno por el mal comportamiento que tiene. Asimismo, en el lateral izquierdo de esa fotografía se puede apreciar unos rastros del martillo cuando pasó durante el proceso de picado. ¿Por qué son relevantes? Porque eso determina que tiene una componente arcillosa que permite que se queden marcados estos rastros y no sea únicamente un comportamiento frágil. El sostenimiento que se colocó es como el que se aprecia en la imagen inferior, es un sostenimiento muy pesado que requirió también de un sellado sistemático del frente y de un pequeño machón
no de grandes dimensiones, pero sí que necesita un cierto machón central para estabilización del frente, y la colocación sistemática de un paraguas de micropilotes como presoporte de la bóveda. Cuando se empezó a analizar el comportamiento deformacional, se colocaron medidas sistemáticas de auscultación con secciones de convergencia espaciadas entre 4 y 18 metros, que contaban con 3 puntos de medición. Estamos hablando de que se inició la excavación en la bóveda, en etapa de bóveda de avance. Entonces, estos 3 puntos se ubicaban en ambos hastiales y uno próximo a la bóveda, no en la clave del túnel, sino un poco desplazado por la presencia de la ventilación requerida para la construcción del túnel. Y las medidas se tomaron tanto con medios topográficos como cinta INVAR, ambos sistemas para tener una información redundante, porque se preveían comportamientos que iban a ser algo anómalos. Dicho esto, nada más iniciar la construcción se registraron deformaciones progresivas y que se mantuvieron en el tiempo, con una tendencia al cierre y al hincado. Se llegaron a alcanzar velocidades de hasta 1 centímetro al día, que son realmente preocupantes. Aquí se muestra una gráfica con la evolución de las convergencias en una de las secciones de auscultación colocadas a fecha 25 de noviembre del 19. Ya llevaba más o menos un mes construida esa sección, y ya se podía comprobar que no se estaba atendiendo rápidamente a la estabilización. Por ello se empezó a analizar cuál podrían ser los problemas asociados a estas deformaciones, y se detectó que había ciertas humedades en el paramento del sostenimiento, así como sobre la rasante de excavación del túnel. Por ello, se realizaron una serie de pozos de inspección en los que se detectó, como se ve en la imagen que se muestra, un nivel freático a escasa profundidad respecto a la rasante. Este agua estaba alterando y deteriorando las propiedades del material, y era un efecto bastante penalizante. Esos pozos, se bombeó el agua desde todos esos pozos que se realizaron, que se practicaron, para deprimir así el nivel freático y mejorar el apoyo y el sostenimiento. En ese momento el sostenimiento no mostraba síntomas de daño, pero sí que es verdad que, aunque estas medidas de presión del nivel freático paralizó un poco los fenómenos deformacionales, también se produjo una parada en la construcción del túnel debido a la Navidad entre el año 19 y 20. Y cuando se volvieron a retomar las actividades y se volvió a seguir con la medición de la auscultación, se pudo detectar que parecía que volvía a aparecer una nueva tendencia a haber movimientos en el túnel. Se continuó con el seguimiento de esta auscultación, y en febrero ya teníamos pues unas deformaciones que parecían algo descontroladas, llegando a valores próximos a los 200 milímetros. Se había establecido un umbral en torno al 2,5% del diámetro del túnel total, que correspondía con 250 a 300 milímetros, en los que, a partir de esa magnitud, ya se podía considerar que los fenómenos de fluencia eran bastante más severos. Entonces queríamos a toda costa que no se llegaran a alcanzar dichos valores. Para ello se empezó a realizar un análisis sobre las consideraciones que estaban produciendo estas deformaciones. El factor claro era el terreno en el que estábamos ejecutando la excavación, que eran unas pizarras alteradas de baja calidad, pero aparte con un carácter arcilloso, alterable y evolutivo, no solo de la matriz rocosa, sino también de los rellenos, que estaban compuestos principalmente por arcilla. Y esto propició un comportamiento deformacional anómalo. Adicionalmente, había presencia de filtraciones de agua, porque estábamos en un tramo muy próximo al emboquille sur, y por tanto teníamos un bajo recubrimiento de tierras, lo que permitía que hubiera una mayor percolación de aguas desde la superficie. Y, como había mostrado al inicio, teníamos un perfil geológico en el túnel muy variable, lo cual determinaba que posiblemente había estado sometido esos terrenos a una importante tectonización, y podía haber tensiones tectónicas residuales, aunque estas tienen un carácter que es más difícil de medir.
Por último, estaba la esquistosidad, que se había presentado, que iba desde el lateral derecho hasta el lateral izquierdo, con un buzamiento en torno al 45%, de 45 grados, que esto condicionaba que en el hastial derecho apareciesen mayores filtraciones de agua y también mayores empujes. En cuanto al comportamiento deformacional que se había registrado, había dos componentes. Un hincado progresivo en bloque, todos los puntos con el control topográfico estaban hundiéndose al unísono, y unos mayores cierres asociados al hastial derecho. ¿Por qué asociados al hastial derecho? Por esta esquistosidad que estaba generando unas mayores problemáticas en ese lateral de la sección. Con estas consideraciones se empezaron a tomar medidas en el túnel. Las primeras de ellas fue la colocación cada 75 centímetros de dos pernos autoperforantes FI 32 de 9 metros de longitud por cada hastial y un micropilote en cada uno de estos hastiales al pie del sostenimiento para mejorar la capacidad de apoyo. Adicionalmente, una solera de 20 centímetros de espesor, pero que era relativamente ligera. Y en ese momento todavía el estado del sostenimiento era, bueno, no era aparentemente bueno, pero sí que es verdad que aparecían algunas fisuras, como la que se muestra, que estaban asociadas directamente a la ubicación de los arcos metálicos. Esto es habitual en estos túneles en los que se producen estas deformaciones. ¿Por qué? Porque hay una diferente rigidez entre el arco metálico y el concreto lanzado, y por tanto estos son puntos en los que se generan estas interfaces de formación que generan estas pequeñas grietas, pero no parecían relevantes de cara a la estabilidad instantánea del túnel. Estaba todavía sostenimiento con un buen funcionamiento. Pero como la deformación no se logró terminar de paralizar por completo, se adoptó en paralelo, se empezó a diseñar en paralelo una solución definitiva para lograr la estabilización completa de las secciones. Y para ello se definió una contrabóveda de cierre inferior de la sección de sostenimiento. ¿Por qué de sostenimiento? Bueno, ya teníamos un cierre, como se aprecia en esta sección, un cierre en contrabóveda del revestimiento, pero el revestimiento no iba a entrar en efecto hasta varios meses posteriores a la conclusión de la excavación. Y necesitamos una actuación que fuera ejecutada con relativa urgencia. Y para ello se diseñó esta contrabóveda exterior, que tenía un espesor de 50 centímetros, de hormigón de 30 megapascales de resistencia y un doble mallazo, uno por cada capa. Adicionalmente, se implementaron dos zanjas de drenaje para intentar limitar en la medida de lo posible que el nivel freático subiera y pudiera degradar el terreno en la zona de apoyo de esta contrabóveda. En proceso de ejecución, como bien había indicado anteriormente, nos encontrábamos en etapa de construcción del avance o bóveda. Entonces, consistía también en la construcción de la destroza o banca, y una vez finalizada la ejecución de ambos laterales, la colocación definitiva de esta contrabóveda. Aunque fue una medida que se implementó casi con urgencia, se dedicó un tiempo también a su análisis numérico para su validación y comprobar que realmente iba a ser válida la solución a implementar. Para ello se emplearon unas modelizaciones realmente complejas con el programa de FLAC 3D, unos modelos tridimensionales que no solo contemplaban todas las fases que se habían ejecutado hasta el momento en el túnel, sino las previstas para la ejecución de la destroza, y adicionalmente pues distintos criterios de fluencia. Para ello se emplearon distintos modelos de calibración, y finalmente el que más se ajustaba a las deformaciones que había sufrido el túnel fue el que se implementó para el estudio de la solución definitiva. Aquí se ven algunas imágenes sobre cómo se habían implementado las distintas fases, que coincidían exactamente con la construcción que se iba a llevar a cabo, y que se ejecutaba semana a semana. ¿Por qué semana a semana? Porque no queríamos limitar el tiempo de exposición de la excavación sin la ejecución de la contrabóveda. Entonces, todo lo que se podía excavar durante una semana se hormigonaba al término de la semana, y el fin de semana se dejaba fraguando para que al inicio de la semana siguiente se pudiera volver a reiniciar con las labores. En cuanto a los resultados que se habían obtenido,
fue realmente notorio la mejora a nivel de potencial de fluencia. En la primera imagen se muestra este potencial tras la fase de excavación del avance. Esta imagen segunda es tras la excavación de la banca, de la destroza. Y por último, una vez se completaba la construcción de la contrabóveda, pues prácticamente se minimizaba esta afectación y se resolvía la problemática. Con estas modificaciones se pudieron obtener una estimación de la evolución de las convergencias en esas secciones, que es estas líneas punteadas y de color gris, que a término se pudieron comprobar o se pudo verificar que, bueno, pues que coincidían en cierto modo con las medidas finalmente registradas. Aquí, bueno, se ve todo con poco detalle porque es una gran cantidad de puntos de auscultación y de mediciones que se tomaron, pero sí que es notorio cómo tras la ejecución de la destroza, que son todos estos saltos que se producen, y de la contrabóveda, las líneas tienden prácticamente a mantenerse horizontales. Por lo tanto, se terminó por lograr la estabilización y las actuaciones fueron realmente un éxito, y a día de hoy el túnel está todavía en fase de construcción del revestimiento y, bueno, y no registra mayor problemática. Siguiendo en otro de los aspectos relevantes del túnel, está los falsos túneles del Emboquille Sur. Este Emboquille Sur se ubica en los mismos terrenos, presentan la misma problemática y complejidad. La solución del portal para este emboquille estaba formado por 3 pantallas de pilotes en forma de U, como se ve en la imagen, y en estas pantallas ya permitían el inicio de la excavación del túnel en mina, pero posteriormente, pues para reponer el terreno natural y para que las pantallas no tuvieran que estar trabajando a lo largo de toda su vida útil, se había previsto la construcción de falsos túneles y un posterior relleno que generase ese pasivo que permitiese que las pantallas ya dejasen de trabajar prácticamente. El problema surgió cuando el comportamiento tan anómalo de estos terrenos empezó a movilizar estas pantallas. Se movilizaron muy poco, no fue un problema que pudiera poner en riesgo la estabilidad de la obra, pero sí que es verdad que esas deformaciones asociadas a todos los problemas que hayamos tenido en el interior del túnel nos hicieron tomar la decisión de construir los falsos túneles con mayor urgencia. La construcción de un falso túnel convencional lleva asociada la ejecución de unas zapatas de apoyo, unos armados bastante importantes y una serie de actuaciones que limitan el paso de maquinaria y de personal por encima, por la longitud que abarcan estas estructuras. Por ello, ejecutarlas durante la construcción del túnel suponía un problema, porque nos obligaba a paralizar la construcción del túnel, y el túnel era el elemento clave en el plan de obra de la construcción y la futura puesta en circulación de la vía. Por ello, se diseñaron unas soluciones alternativas de falsos túneles ejecutados in situ, en las que el funcionamiento se basaba en generar unos dados de apoyo laterales, que en este caso tenían una altura de 3 metros, que, bueno, esa altura fue determinada en función de los análisis numéricos que se desarrollaron, y que lo que permitían era rigidizar hasta una cierta altura la estructura de bóveda del falso túnel y limitar sus deformaciones. En el momento que limitamos las deformaciones, el comportamiento de esta solución ya no requiere de tanto armado. ¿Por qué? Porque al no tener estas deformaciones ya no se producen estos importantes esfuerzos, estos momentos flectores, que son los que cargan principalmente a tracción la estructura. Entonces conseguíamos que el arco de hormigón, como si se tratase de un antiguo puente romano, el arco de hormigón se mantuviera con su geometría inicialmente prevista y de ese modo trabajase a compresión, que es lo que siempre se busca cuando se construyen estructuras de hormigón, de concreto. La construcción de estos falsos túneles que hemos implementado en una gran cantidad de obras se desarrolla con un emparrillado de cerchas, de arcos metálicos similares a los que hay en el interior del túnel. Sobre estos arcos
se colocan chapas Vernon, cuya única función es hacer de encofrado interior de la solución. Y posteriormente, estas son las chapas Vernon por aquí, y posteriormente con estos tapes exteriores se va procediendo al fundido del concreto, al hormigonado de la estructura, hasta conferirle la geometría de diseño. Esta solución también requirió de un análisis para su validación, como es lógico, y en este análisis se optó por una modelación bidimensional en la que se implementaba tanto el estado inicial de la obra como la excavación, la colocación de la estructura y el posterior relleno de tierras sobre la estructura en las distintas fases que se preveía. Los resultados que se obtuvieron confirmaron que se encontraba la estructura trabajando principalmente a compresión, y únicamente aparecieron unos elementos muy puntuales en el exterior de una de las bóvedas con unas tracciones superiores a 2 megapascales. Ni siquiera llegaban a los 3 megapascales, que son tracciones asumibles por un hormigón reforzado con fibras de este tipo, pero igualmente se colocó una malla de piel en el exterior para mejorar su comportamiento frente a para una posible fisuración superficial. Por último, me gustaría tratar el tramo de túnel que presenta esa expansividad que ya estaba comentando al inicio, que estaba sombreado en color naranja y que obligaba a la ejecución de un revestimiento un poco más especial. En el túnel de Lilla se presentan anhidritas a lo largo de unos 560 metros de longitud. Estas anhidritas, el problema que tienen es que en presencia de agua se transforman en yeso, y esta transformación es un proceso químico que da lugar a un aumento de volumen y por tanto una expansividad. Esta expansividad, cuando el terreno puede deformarse libremente, pues lo que nos genera son levantamientos de la solera, pero porque no está todavía ejecutada el cierre inferior, pero cuando ya hemos terminado de cerrar el revestimiento del túnel, nos genera unas presiones que en casos pueden llegar a ser muy importantes. Se trata de un proceso diferido en el tiempo, porque tenemos que dar tiempo a la anhidrita a que se transforme con la presencia de este agua. Por lo tanto, no suele afectar tanto a la etapa de construcción, más allá de levantamientos de la solera, pero por hinchamiento, no por movimientos, como ocurría en el caso de las pizarras. E incluso estos terrenos, como se ve en esta caja de sondeos, eran terrenos de muy alta competencia. Posiblemente los terrenos de mayor competencia de todo el túnel. Había que volarlos y eran los que costaba más su excavación. Eso sí, a largo plazo pues tienen este problema y requieren de revestimientos armados. Cuando hablamos de revestimientos armados, me gustaría hacer hincapié en lo que supone un revestimiento armado. Esto es un revestimiento armado. Aquí tenemos la contrabóveda, en la que teníamos casi un canto de 1,5 metros. Aquí se ve un operario colocando la armadura, y las dimensiones, pues se puede hacer una idea de la cantidad de material que se está colocando, la complejidad para su puesta en obra y toda la problemática que tiene asociada. En el caso de la bóveda, pues más de lo mismo. Colocar todo este emparrillado con la geometría de la bóveda es muy, muy dificultoso, y tiene problemas asociados en cuanto al fundido último del concreto, porque hay muchos elementos metálicos, dificultan el paso del concreto, que tiene que ser muy fluido. A veces en los túneles solamente podemos vibrar por la cara interior, la cara exterior no tenemos acceso a ella, por lo tanto el vibrado es más deficitario, y es una ejecución que requiere de una complejidad. Se puede realizar y se ejecuta en muchos casos, pero requiere una complejidad muy severa. Por ello, en obra se analizó la viabilidad de revisar este revestimiento para ver si se podía minimizar la puesta en obra de acero y de armado. En este sentido, en el mismo macizo en el que se estaba excavando este túnel, el túnel de Lilla, que se denomina túnel de Lilla, existe otro túnel denominado igualmente de Lilla, pero que hace parte de la línea ferroviaria de alta velocidad española. Y ese túnel presentó muchísima problemática en cuanto a estos problemas de expansividad y el revestimiento. Por lo tanto, se instrumentó fuertemente. Y existe una
cantidad ingente de información para analizar dicha problemática. Entonces, con toda esta problemática, con toda esta información que se disponía, se encargó a la Universidad Politécnica de Cataluña, encabezada por el doctor Eduardo Alonso, que es posiblemente uno de los mayores sabios en materia de expansividad de terrenos, pues se les solicitó que hicieran un estudio sobre el comportamiento de estos terrenos y definieron una intensidad y distribución de cargas que pudieran representarlo. De este modo, con la instrumentación que estaba colocada, que como se aprecia era principalmente en la contrabóveda, aunque había también algún punto de medida en bóveda, se obtuvieron los siguientes resultados: que las presiones máximas en contrabóveda rondaban entre los 3 y 6,5 megapascales, que los valores en bóveda eran muy inferiores, casi despreciables, no eran representativos, que existía una alta variabilidad en la distribución de estas presiones, no estaban concentradas en un sector por alguna circunstancia particular, sino que eran completamente aleatorias. En los puntos de la misma sección, puntos colindantes, había gran variabilidad. Y por último y más importante es que el revestimiento del túnel ya ejecutado, el túnel ferroviario que ya estaba en servicio, el revestimiento estaba trabajando principalmente a compresión, debido a su geometría circular, pero las armaduras estaban desarrollando poco trabajo. Con todos esos datos que obtuvieron de la instrumentación, sacaron un histograma de frecuencias y presiones que posteriormente, normalizado, les permitió obtener una función exponencial que permitía representar casos de esfuerzos que representasen el fenómeno que se estaba produciendo en ese túnel y que pudiera ser de aplicación para nuestro túnel. A partir de todos estos datos pudimos implementar un cálculo que representara este fenómeno. ¿Cómo? Bueno, pues con cargas, con una distribución acorde a la función exponencial que se había presentado anteriormente, y un total de 676 cargas repartidas en una malla de 26 por 26, con un espaciamiento de medio metro entre cada una de esas cargas. Esto es más o menos lo que se requería para representar el fenómeno de análisis que se analizaría en la sección intermedia pintada en color rojo. Nuevamente, con una modelación de FLAC 3D, se llevaron a cabo un total de 20 escenarios, con diferentes estados de cargas completamente aleatorios que nos permitiesen adoptar una envolvente que nos dejase resultados satisfactorios de cara a analizar la viabilidad del nuevo armado a definir. Aquí tenemos unas salidas gráficas sobre los resultados que se obtuvieron de esfuerzos, y posteriormente con esos esfuerzos se pudo minimizar el armado a colocar en el interior del túnel para esta zona. Si bien esto es cierto y quería trasladar todo este proceso que fue bastante interesante sobre el conocimiento de este comportamiento de las anhidritas, finalmente no se pudo adoptar esta solución porque requería de unos trámites burocráticos a nivel de redacción de un nuevo proyecto modificado que ponían en riesgo el plazo global de la obra, y por tanto finalmente se tuvo que descartar y adoptar la solución que se había mostrado en las imágenes, en las fotografías, y que se corresponde con los diseños originales de proyecto. Y hasta aquí es un poco la problemática que quería llevar a poner en común con todos sobre este túnel, que realmente fue muy interesante. Es un túnel que ha supuesto un reto y que ha permitido sacarlo adelante gracias a respuestas ingenierías como las que se han presentado.